Yo vendí a través del cover de este directo que iba a buscar una solución, o una alternativa, mejor dicho, a este drop-down. Y la voy a empezar a construir, a ver si la imagináis. ¿Dónde va a ir eso? Nosotros teníamos pensado tener una caja de prompt con una serie de botones debajo, en principio, desde los cuales podemos añadir a la información que ponemos en el prompt paletas de colores, archivos de espaciado, componentes, patrones. Esta semana, mientras la semana pasada estuve pensando una cosa. ¿Podríamos reducir la cantidad de botones y simplemente poner un botón que ponga, por ejemplo, diseños? Y ya ahí nuestra máquina interpreta cuándo es un componente, cuándo es un patrón, cuándo es un template. Además, tenemos que pensar que lo que se adjunte desde aquí, pues va a estar, vamos a decir, explicado, complementado con información que volquemos en el prompt. Con lo cual, podríamos quitar un botón y tener menos. Y si esto se convierte en un botón, quizás podemos tener un cuarto que se nos ocurra en algún momento. Bien, entonces, desde estos botones, en lugar de abrir el drop-down, yo tengo pensado abrir otra cosa. Para aprovechar todo el espacio que tenemos aquí. Bien, antes pregunto, yo he montado rápidamente con una aplicación una pequeña paleta de colores que podríamos usar para este experimento. Montamos estos colores a ver qué tal quedan, para no usar los neutrales del UXFOMO Design System. A lo mejor podríamos, en este archivo de Figma, montar una colección en nuestra tabla de variables con un modo light y un modo dark para conseguir que funcione el espejo. Dice Tomás, Juan, ¿los tres últimos del Light Mode son iguales o vi mal? Realmente lo voy a mirar otra vez porque busqué la paleta, sí, la generé, pero no miré el Light Mode porque estaba pensando en el Dark Mode. Veamos. Lo tengo aquí. No son iguales. A ver si hago zoom. No, estoy haciendo zoom donde no debo. Perdón, sí, estoy haciendo zoom donde debo. Hice, ¿no? O en OBS no se ve el zoom. Sí. 6B, 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 7. Sí. Que son muy parecidos o... A ver, qué raro. No son parecidos. Son parecidos, pero se nota... Bueno. Son parecidos, pero realmente... No sé, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, ¿usamos el Dark Mode o no? ¿Generamos una nueva? Por ejemplo, a partir del... No sé. Por ejemplo, 66... Es curioso, no sé vosotros, pero yo aquí veo como una escalera, distintos niveles de profundidad, pero es verdad que aquí apenas se aprecia. Bueno, no, se aprecia menos, pero se aprecia. ¿Qué hacemos? Hay un salto más grande en el Dark Mode que en el Light Mode. Sí, correcto. Podríamos utilizar otro generador de paleta de colores o podríamos usar esta y como lo tenemos en las variables, pues el día que toca lo actualizamos y ya está. Puede ser lo siguiente, voy a empezar a construir lo que tenía pensado y si me da tiempo, en mitad de esta horita, por lo menos me puedo montar
los primeros 5 tonos de Dark Mode y trastear con ellos. ¿Vale? Venga, vuelvo a Figma y empiezo. Bueno, antes voy a ver mi pequeño guión. Vamos a ver. Básicamente, yo lo que quiero mostrar es una especie de modal que se abra a partir de un botón y en ese, no va a ser una modal, pero va a ser como una especie de drop down muy grande donde en lugar de mostrar los archivos en plan listado con icono y nombre, quiero mostrarlos, por ejemplo, con un thumbnail. Esto quiere decir que voy a construir ahora mismo lo siguiente. Lo voy a copiar de aquí, me lo voy a meter en un texto. Voy a ir a componentes primero. Es verdad que aquí teníamos cosas, pero me voy a hacer una listita. Drop, down, alter. Y voy a copiar lo que pegué aquí. Lo que tenía ahí. Voy a pegar aquí lo que tenía apuntado. Thumbnail del archivo que vaya a subir o adjuntar con imagen, si la tiene. Botón de close para eliminarlo de ese listado o de esa pantalla o de ese grid. Preview con imagen y nombre del archivo. Esto es una fumada que se me ocurrió esta tarde. Yo podría sobrevolar esa ventana y que, como por ejemplo el Google Chrome nos muestra un pequeño thumbnail de las pestañas que tenemos abiertas, pues podríamos hacer lo mismo si es un archivo de... Bueno, si es cualquier tipo de archivo. Tanto si es una imagen como si es un documento, por ejemplo, un archivo JSON, podríamos hacer que nuestra herramienta lo lea y que nos ponga una pequeña diapositiva con el código, por ejemplo. Quizás me estoy volando demasiado, pero puede valer. Y esto es lo primero. Puse modal, pero vamos a ponerle ventana con thumbnail y wrap. Es decir, aquí estaría todo esto. Y lo primero que voy a hacer es el thumbnail. Es verdad que ahora no va a tener un tamaño perfecto, pero lo vamos a empezar a construir. O lo voy a empezar a construir. Para hacer un poquito de orden, voy a quedarme al ladito del drop down. Y aquí voy a trabajar. Veamos. No tenía ningún componente, ningún contenedor con imagen. Vale, no pasa nada. Lo voy a empezar a hacer así, solito. Jugando con Figma, como diría alguien por aquí. ¡Ay! Figma ahora me muestra el aspect ratio por defecto. Madre mía. ¡Qué modernidad! ¡Qué modernidad! Bueno, vamos a poner... Realmente tenía ganas de hacer esto porque hacía... Aunque con el directo que no hice el viernes, he sentido como una falta de actividad y me ha pesado un poco. No fue por un tema de trabajo. Lo que pasa es que aquí el viernes pasado fue fiesta, no trabajé, me tomé el día, vamos a decir, libre, y en mi cabeza hasta las 9 menos cuarto, para mí era un sábado, porque lo estaba viviendo así. Y digo, ay, 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 los chicos de la comunidad me van a matar. Y a la persona que estaba conmigo le digo, un momento que voy a dejar un comentario en Discord. Y así lo hice, por Dios. Sí, sí, no. De verdad, dije, no, creo que es la primera vez que se me olvida algo. Lo que pasa es que después de todas las semanas que tengo, sabéis que estoy trabajando mucho, día libre, estuve todo el día off, en fin, no volverá a pasar. Venga, thumbnail. El resource está por aquí. Voy a hacer un pequeño contenedor. Sí, lo voy a meter en un frame. Y le voy a poner...
Vamos a ponerlo con nuestra nomenclatura. Thumbnail. ¿Lo hago componente ya? Sí. Vamos a meterle... Yo dije que el thumbnail tenía imagen, botón de close y preview con imagen y nombre del archivo. Vamos, el preview es otra cosa. Ok, thumbnail, el botón de close también es otra cosa. Sí, lo estoy como despiezando, ¿ok? Icon button tenemos o no tenemos. Sí tenemos, pero es demasiado grande. Hacemos una variante de tamaño. Evidentemente va a ser mucho más pequeño, pero bueno. Por cierto, hoy hice un icon button para la aplicación que imagináis, que es un 3XS, es un caso súper especial. Voy a hacer algo parecido aquí hoy. Vamos a meter esta base, la tengo aquí. Ok. La base la tengo aquí. Que es un thumbnail, un frame llamado thumbnail con auto layout. No, todavía no. Ahora sí, tiene auto layout. Y dentro tiene el resource. Por el momento lo dejo así. Y ahora, como dije, al botón vamos a meterle una variante. Ah, no, la variante size ya existe. Esto quiere decir que voy a hacer un poquito de orden, o espacio, mejor dicho, y lo voy a poner todo por aquí. Aclaro un poquito la imagen, o en el campo, no sé si, como, lo dejo como estaba más o menos. Uy, Raúl, no, Ramón, tanto tiempo. Y Gustavo Escobar, bienvenido también. Y Juan Manuel Zúñiga, bienvenido también. Iván, bienvenido. Bien. Vamos sumando gente. Dice Tomás, ¿de 12px? ¿Te refieres al botón? ¿Al mini botón? El mini botón es de 16px. Evidentemente es un botón para una pantalla desktop, ¿no? Donde uno pueda estar con el ratón. En mobile va a ser más grande, evidentemente. Pero es de 16 píxeles. Y el icono que hay dentro es de 12 píxeles. Correcto. Vale. Venga, tenemos la variante size. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Estoy planteándome... Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo lo ordeno? Vamos a meter aquí un tamaño LG. Estos son los LG. Y, en principio, voy a coger estas dos variantes, las voy a duplicar. Me estoy planteando si hacerlo dentro del icon button como una variante, porque realmente... No, sí, vamos a hacerlo aquí. Vale, y esto va a ser... Bueno, vamos a ponerle XS por ahora. Perdón, aquí no, aquí. XS. Uy, que me lié. Otra vez, Juanito. Size XS. Por el momento está todo en orden. Ok. Y no sé si ponerle primary. Si le pongo primary, va a ser un primary, pero con color de fondo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero es un botón especial en principio. XS. Vamos a mostrar los iconos. Aquí los iconos del icon button estaban sin variables. ¿Se las metemos ya? Sí, ¿no?
Vamos a meter... vamos directamente con spacing y ya está, o con button. Es verdad que aquí estamos usando la de spacing, a tomar por culo. Dije 24. Spacing 10. Esto ya lo dejo hecho y... Bien. Perfecto. Y a estos, ahora sí, primero, probemos, tampoco tienen que ser iguales a los que hice hoy. Vamos a ponerlos a los iconos de tamaño, por ejemplo, 14. Van a parecer muy pequeñitos, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Ahora, el contenedor, claro, aquí estamos usando paddings de 12. Vamos a meterle unos paddings, por ejemplo, de 4. ¿En qué tamaño nos quedamos? En 22. No, mucho menos. Bueno, es que yo estoy usando un icono de, dije, 14. Vamos a meterle... Por lo menos vamos a poner 2 de paddings. No tenemos de padding 2 en esto, Dios. Dice Tomás, en UX tenías variables con tamaños de iconos. Sí, pero... creo que... A ver. Es que el 14 era el más pequeño, ¿no? Size, icon... Venga, te voy a hacer caso, Tomás. Te voy a hacer caso. Ahí. Y aquí me está faltando el padding de 2. ¿Lo puedo coger con spacing? Sí, pero a lo mejor podríamos quitar los paddings. Vamos a aplicar el 0 para estos casos. Padding none. ¡Ay! Padding none. Y, uy, qué curioso. Primero, un radius de 2, de 4. Y vamos a meter altura y ancho al icon, nada más. Perdón, al icon button. Esto quiere decir que en lugar de ser de 14, podríamos darle 16. Dije 16 tamaño, ¿no? Sí. Por ejemplo, 16. Nuestro spacing 7. Esto podría valer. Por lo menos para esta... Listo. Es pequeñito, pequeñito. Dije que deberíamos ponerle color de fondo a esto, porque lo vamos a mostrar sobre diferentes, como en otros Z-index, ¿no? Más arriba, en otros niveles. En principio podría quitarle los stroke, los bordes, y ponerle, ahora le voy a poner un fill rápido, para no volverme loco. Ay, joder, Juan. Claro, aquí está. Bien, bien, Juan. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Es verdad que aquí estábamos usando... ...1.8, 1.8, 1.8. Voy a poner un color más claro. Ahí. Y... ya lo haremos con colores buenos. Al over, lo voy a poner un poquito más claro incluso. Además tiene el icono de otro color, ¿eh? Ok, por ahora se queda así. Ya tenemos la base. Y si hay que cambiarlo, se cambia rápido después.
Esto lo podría quitar, ¿no? Del P121. Podríamos aplicar lo mismo que usé antes. P125. Tenemos el botón de close hecho. A ver, aquí Diego me pone un comentario. Por favor, Diego, la próxima vez pónmelo con un @JuanPaulD. Así sale la etiqueta de color que yo puedo ver fácilmente en mi segunda pantalla. Dice Juan, una consulta. El tamaño mínimo para un icono, en este caso, para desktop, ¿cuánto sería? O sea, luego ya para los demás dispositivos se adapta con otros tamaños. A ver, depende. Lo diré. El tamaño mínimo. Habrá gente que te diga cómo puedes hacer un botón que tenga 16 píxeles por 16 píxeles. Es muy pequeño. Pues sí, pero en desktop y hoy por hoy, con las pantallas que tenemos y a veces la complejidad que le damos a las herramientas que hacemos, a mí sinceramente hoy ya no me asusta un botón de 16 píxeles por 16 píxeles, sobre todo en desktop y en ciertas aplicaciones. Hay gente que opina completamente distinto a mí. Lo entiendo, pero yo voy a seguir con esto. A lo mejor puede ser un poquito más grande el día de mañana, sí. Pero bueno, yo ya no... Soy un alma libre. No sé qué piensan los demás que están por aquí. Por cierto, he visto aquí un comentario. He visto más comentarios. Creo que a Cristian no lo llegué a saludar. Y a Barfi tampoco lo he visto nunca. Ah, esta es otra cuenta. Vale, no sé, bueno. Es el mismo Diego que está con otra cuenta. Por Dios. Vale. Aquí Tomás dice una cosa que no había leído. Un primary solid. Vale. Fíjate. Si le ponemos primary solid, estaba pensando, vale, estos no son sólidos, pero claro, primary solid, el nombre es un poco raro, pero creo, venga, vamos a hacerlo así, a ver. Es que no veo al sólido. A sólido lo veo como un estilo más. Bueno, no, sí y no. A ver, Tomás dice, le responde a Diego, para esto tenemos más posibilidades porque manejamos con el puntero. Correcto. El cual es más preciso que desde mobile. Tenemos más juego y podemos hacer los elementos un poco más pequeños. Pero es como todo, depende. He visto varios botones de 16 píxeles y no lo veo raro. Andrés, muy buenas. Bienvenido. Venga, yo voy a seguir así y por ahora le voy a dejar como primary. Es más, prefiero ponerle solid. Tampoco. Sí, solid. Ya lo veremos. ¿Cómo lo dejamos? Type sólido. Qué fácil. Depende. Bien. Sigamos. Teníamos el thumbnail. Nos quedaría el darle un poquito de cariño al thumbnail, correcto. Ahora. Tenemos el thumbnail y el resource. Vamos a mostrarlo con un aspecto lineal. Esto quiere decir que vamos a meter un padding, o dos paddings, mejor dicho, de, por ejemplo, bueno, aquí yo lo puse en 56 píxeles. Podríamos dejarlo así, en principio. Y cuadrado, para que se coma cualquier formato. Es decir, para que muestre cualquier formato, pero siempre como el square. 4
dpx me parece un poco pequeño. Bueno, es que 8... No, en principio 4. Juanito, no te vuelvas loco. Y vamos a usar, como dije, los colores del botón primary. No tenemos un background, tenemos un stroke blanco de 15 y 20 en over. Esto quiere decir que al primero le ponemos un stroke blanco de 15, con opacidad del 15, le vamos a meter en este caso sí un radius de, por ejemplo, 6 y al resource vamos a meterle un radius de 8. Aquí. Perdón, de 8 no, de 4. Ahora sí. Ok. De 2. De 2. Ahora sí. Y me falta algo. Vamos a crear una variante. Le vamos a poner al property 1 state de nombre. La primera va a ser la default y la segunda over. Por cierto, ahora que estoy haciendo esto en Figma, también lo voy a hacer en V0. No sé si habéis leído en nuestra comunidad, que por cierto, nuestra comunidad está en Discord, en ese código QR que está en pantalla o en juanpol.com/Discord, tenemos el acceso, o tenéis el acceso a nuestra comunidad que se llama UX FOMO. Y ahí estamos todos los días hablando de UX, de UI y de temas relacionados con nuestra industria. Además, todos los jueves hacemos una charla que le llamamos UX Talk, que dura 1 hora, y donde hablamos también de estos temas. No se graba y la hacemos en una sala de chat de voz, que quien quiere hable, quien no, se queda como escucha, y también quien quiere se enciende su cámara. Entonces, decía que en la comunidad comenté que estuve leyendo documentación de V0 y en teoría ya di con la solución para que cuando genere un componente, un patrón o un template, V0 no se vuelva loco nunca más. Y cuando yo le pida un botón, un heading, lo que sea, me pinte en la vista en la que esté trabajando ese componente que he generado antes. Y otra cosa, ¿recordáis que lo que me había pasado en el último vídeo donde utilicé V0 era que un hilo había llegado a las 50 respuestas y me dijo el mismo V0, chico, abre otro hilo porque esto ya puede afectar la performance de la máquina? Bueno, pues he dado la solución. Así que creo que lo haré el viernes. El viernes trabajaremos con esto mismo, pero con código. Bien. Default y over. Vamos a meterle el mismo comportamiento de prototype que le estaba dando a todo y era simplemente un instant, ¿no? Creo que era un instant así correcto. Un instant muy simple. Se lo vamos a poner. Otra cosa que vamos a hacer es, ya lo estáis imaginando, instance. Vamos a meter en el over un icon button XS, XS, para que se pueda cerrar. Bueno, en realidad, sí, para que se pueda cerrar. Esto quiere decir que voy a coger una instancia del icon button solid, en este caso XS. Madre mía, qué nombres. Y me lo voy a traer a la variante over. Lo voy a pegar dentro, lo voy a hacer flotar de forma absoluta. No uso atajo de teclado, pero no me está mirando ahora mismo
Tomás, y lo voy a dejar así. Bien, es verdad que podría ponerlo un poquito hacia afuera. ¿En cuánto lo saco? 1, 2, 3, 4. Tomás me está mirando. Vale. Una cosa, a esta instancia del icon button XS vamos a ponerle un cross. ¿Teníamos un cross o no? Estamos usando iconos. Venga, vamos a meter un icono aquí. Aunque los iconos que íbamos a usar que estábamos usando en VS eran de la librería Lucid, ¿verdad? ¿Se llamaba así? Vamos a meter aquí un icono cross. Close. Vale. El pequeñito. Bien. Lo vamos a convertir en un componente. El vector de dentro se va a llamar vector y se queda todo en scale. Perfecto. Lo metemos aquí y ya tenemos un close. Esto quiere decir que a esto yo aquí no hace falta ni dar una propiedad. No, no es que no. Juan, no vale la pena para una cosa tan simple. Se queda así. Bien. ¿Tenemos el thumbnail? Pues lo tenemos. Una cosa que no hice. El over tenía stroke de 20. Opacidad de 20. Sí, el stroke con opacidad de 20. Como el botón. ¿Veis? Perfecto. Estaría el thumbnail con su close. Esto lo voy a quitar lo voy a poner a otro nivel porque es la preview. Bien. Ahora, esto estaría. La preview con imagen y nombre del archivo. Antes de hacer eso, vamos a montar el contenedor de esos thumbnails. Y aquí voy a reutilizar cosas. Por ejemplo, yo tenía, no sé si era en wireframe, ¿no? Aquí. En wireframe habíamos montado esto, que era una cosa un poco rara, que tampoco voy a decir que está completamente descartado esto, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo, porque esto en realidad era la ventana donde hacíamos upload. Por eso esto no lo voy a descartar. Pero lo que sí a lo mejor hago es coger esto, lo duplico, lo corto, me lo llevo a componentes y lo uso de base, como decía. Porque yo, por lo pronto, dije que mi contenedor va a tener, bueno, le puse simplemente ventana con thumbnail en wraps, con thumbnails en wrap. Vale, pues cojo esto, quito las cosas de su interior en principio y por ahora le dejo estos colores, sí, porque es una cosa muy rápida. Esto, ya tenía, no sé qué cojones era esto, vale, un botón, esto es, por el momento lo oculto. Y a esto cojo una instancia y empiezo a meter instancias al voleo. A ver, hay una etiqueta que me ha puesto Tomás. ¿Vi mal o hay alertas en pantalla ahora? Me perdí. Juan, ¿vi mal o hay alertas en pantalla ahora? Acaba de aparecer. ¡Hostia! He dejado. ¿Te acuerdas que he dejado?
Momento. He dejado la escena, me parece, claro. Hostia, no lo vi. Ahora, en teoría, estoy ocultando la capa de OBS donde estaba el overlay. Salió, no me di cuenta, pero qué raro. Y claro, creo que en ese overlay yo le había puesto un sonido. Yo no lo escuché porque tengo mi ordenador en mute. Pero ustedes sí lo deben haber escuchado, ¿verdad? Me dejé, aparte, si salió, lo has visto sin diseño, con el diseño genérico que trae. De Stream Elements creo que es. En fin, lo siento. Pero si se suscribió alguien al canal, funciona, ¿no? Venga. Ya cuéntame, Tomás, si puedes. Bien, continúo. Sí, se vio con el diseño celeste de Fall, pero no sonó nada. Vale, bueno, sin problema. No sonó porque tengo, ¿ves? ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando del tema y te dije, vale, lo voy a quitar? Lo que había quitado era el sonido de escritorio, el audio de escritorio de OBS, pero no la fuente, mejor dicho, de la escena de Figma. Bien, gracias por avisar. Vamos a duplicar varias, evidentemente esto va a quedar horrible. Vamos a meter el comportamiento wrap, bien. Ya empieza a tener un poquito de algo. Tenemos un primer contenedor que lo podríamos dejar tal cual en realidad. Aunque, esperad. Tenemos un botón aquí, vale. Tenemos un contenedor. En principio no necesitaría, bueno, no lo sé, ¿eh? ¿O sí? Vamos a lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. A este contenedor que se llama TextArea, que le voy a quitar le voy a cambiar el nombre y le voy a poner grid. Esto no es un dropdown, sino vamos a ponerle... ¿Qué nombre? Bueno, por el momento le dejo container. Sin un nombre. A estos paddings los voy a corregir. Los voy a cambiar, mejor dicho. Vamos a ponerle... Son 16, pero... Bueno, no, vamos a dejar a 16. Esto sí lo voy a cambiar. Voy a quitar primero el fill. Y el stroke lo voy a hacer sólido. ¿No? ¿Sólido o no? Sí, por el momento sí. Vamos a usar opacidad también aquí. ¿O no? Bueno, sí. Sí. 10. Los paddings y los gap los voy a cambiar, eso sí. Vamos a meterle unos paddings de 16, no. Vamos a meterle paddings de 8, creo que va a ser demasiado poco. A lo mejor el de 8 lo voy a poner en el exterior. Los radios los dejo en 16 del container en principio. Digo en principio porque se va a cambiar seguramente. Y ahora, al interior le he puesto 8, pero a lo mejor aquí sí le podría dejar 16. A ver. Estoy jugando, ¿eh? Que no hay... Vale. Bueno, los colores no son los que más me convencen, pero vamos, lo vamos a dejar así. Es verdad que vamos en principio a ponerle este color de fondo que tenía el contenedor. 1B, no, es 1.8, 1.8. Le voy a poner el mismo color porque esto en teoría está al mismo nivel. ¿Ok? Bien, lo dejo así. Por el momento oculto esto todavía. Bien. Sigamos trabajando con el gap. Vamos a meterle también 16. Gap horizontal y vertical a este grid.
Ok, claro, aquí, bueno, teníamos gap, ¿no? Sí. Gap de 16. Vamos a poner más. Es verdad que esto tiene un tamaño fijo en principio, que está puesto el voleo. Vamos a ponerle un tamaño así, 256. Por ejemplo, si yo muestro el row con el botón, ok. En este caso voy a poner también un gap horizontal en container del mismo tamaño que el padding de 8, para que la separación entre los dos bloques sea igual que la separación de lo que es el grid con el contenedor o container. Ay, perdón, 8. Ok, por el momento lo dejo así. Esto tiene una sombra. Sería una prueba que hicimos, ¿no? Sí, lo voy a quitar. Supongamos que esto tiene que mostrar en mobile. Pues si pensamos en un mobile de 480, va a entrar. Si nos llevamos esto a 360, en teoría va a funcionar. Bueno, aquí va a funcionar y no hay ningún cambio, pero ahora estoy pensando que a lo mejor el gap horizontal y vertical, en lugar de ser de 16, podría ser de 8. Pues vamos a probarlo. Herbert Pantoja, bienvenido. Dice, disculpa, no pidas disculpas. Después puedo ver esta masterclass. Claro que la puedes ver, Herbert. Todo queda grabado en el canal, como bien dice Cristian Narváez. Gracias a ti, Herbert, y gracias a ti, Cristian, por responderle. Decía, gap MD de 8 en horizontal y en vertical. Ok. Ahora mismo esto se me viene a la cabeza terriblemente y no quiero. Podría, por ejemplo, podríamos ir a Unsplash. Lo tengo. Hace 1000 años que no lo abro porque siempre abro FreePic. Y podríamos coger imágenes abstractas ahora mismo para aplicar en los resources. Uy, no, aquí la lié. Perdonad, aquí. A lo mejor no son las imágenes que vamos a subir a nuestra herramienta, pero bueno, puede valer para la. Esto de abstracto tiene lo que yo. Bueno, me da igual, vamos a dejarlo así. Podrían ser recursos que hay que subir para hacer el UI. Es que no, esto no puedo, un momento. Son demasiado feos. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así. Ahora te leo, Diego. Es todo muy parecido, ¿no? Yo también me como la cabeza con estas cosas y a lo mejor son tonterías, pero ya sabéis cómo soy. A esta muchacha. Vale, es un poco abstracto. La voy a quitar igual. Te vas, mi amiga. Listo. Ok. Aquí hay dos etiquetas rojas como a mí me gusta. Veamos, Diego dice. Bueno, Diego está preguntando cosas. A ver, me interesa saber que. Otra consulta.
coma. Para lo que es el... Bueno, otra consulta, coma. Para lo que es tamaño de letra, ¿también es recomendable que tenga un tamaño que sea perceptible para el usuario? ¿O qué tamaño es el recomendado para empezar, se quiere decir, y luego ya se escala? Tomás le dice, Tomás me dice a mí, Juan, ¿tiene sentido que sean thumbnails orientados a imágenes o servirán más como contenedores que muestran el nombre del archivo? Es lo que decía hoy, Tomás. Yo aquí pongo imágenes que podrían ser diseños ahora mismo. Pero si son archivos, podemos... Imagínate que es un archivo JSON o un, no sé, un JSON o un archivo CSV con colores. A lo mejor podríamos hacer que esto muestre un pequeño trozo de código, ¿no? O otra opción es más o menos como la que dices tú, que simplemente sea, mira, voy a romper esto un momento, que simplemente sea una cosa así y que tenga el nombre del archivo. Puede ser. Lo que pasa es que a lo mejor podemos, es una decisión que podemos tomar. Para los archivos que no sean imágenes, podemos mostrar una caja genérica con un diseño, un color y un nombre del archivo, por ejemplo. Podría ser. En ese caso, lo que tendríamos que hacer es el thumbnail, ponerle una versión, hacer una variante que sea de imagen y una imagen de archivo, para que tenga un fondo genérico y el nombre del archivo, por ejemplo. Y en ese caso, cuando sobrevolemos con el ratón un thumbnail de imagen, sí me gustaría mostrar como una especie de tool, no es tooltip, pero es como dije, una miniatura como la que muestra Chrome, donde se vea más el diseño, y en el caso de un archivo, o bien podemos no mostrarlo, o podemos mostrar una versión de esa miniatura reducida con un poco más de información sobre ese archivo, por ejemplo. Cristian Narváez dice, ¿qué se va a subir en ese área? Fíjate, en principio vamos a subir archivos o paletas de colores espaciados, componentes y patrones. Hoy dije más temprano que podríamos a lo mejor juntar estos dos botones para que ahí se puedan subir diseños de componentes o diseños de patrones o diseños de templates. Pero ahora que estoy diciendo esto, también aquí podríamos decir, subimos archivos con información y que esa información pueda tener un archivo, como digo, JSON con espaciados, un archivo JSON o CSV con colores, es decir, a lo mejor lo podemos reducir y a lo mejor se nos pueden ocurrir más cosas. Porque, por ejemplo, aquí no estamos reinventando nada, estamos copiando un montón de cosas que ya hay ahí afuera. Sí, a mí me gustaría intentar darle como un paso más. Creo que si trabajamos en pantallas o en elementos de interfaz como este, estaríamos haciendo algo que no hace todo el mundo, porque ya le estamos dando como más chicha a la interfaz. Y así como digo esto, a lo mejor se nos puede ocurrir hoy o en los días que vengan otras cosas, no solamente esto. Tenemos la posibilidad de subir cosas, tenemos la posibilidad de hablar a la máquina para escribir parte del prompt. Ya dijimos que el prompt lo vamos a poder ir personalizando en distintas frases o keywords. ¿Se nos puede ocurrir algo más aquí? ¿Qué más se puede subir? Aquí estamos volando. Y yo no quiero dejar de volar. Venga. No sé si te he respondido, Cristian. Pero si estábamos hablando hoy por hoy de esto, tenemos la posibilidad de subir imágenes, que no estoy hablando de fotos, estoy hablando de
Podemos importar de Figma, claro, como hace V0 y otras, ¿no? El importar de Figma es, hoy por hoy, pegarle el link a, bueno, podríamos hacerlo, pegarle el link a un frame de Figma. Si hacemos esto, a ver, si estamos, imaginaros que esto se convierte en un solo botón. ¿Cómo podríamos ponerle ahora mismo? No sé si ponerle componentes o yo le pondría, creo que quizás diseños, en principio, en español, y que ahí se coma todo. Entonces, si abrimos esta ventana de diseños, nos venimos aquí y aquí deberíamos tener, como dice Tomás, la posibilidad de subir cosas o de pegar una URL de un frame de Figma. A ver, después Tomás le dice, Diego, bueno, están respondiendo a las dudas de Diego, cosa que me parece muy bien. Bien, continúo. Dice Cristian, sí, me has respondido, gracias. Las imágenes las vas a usar para generar un diseño que las contenga, que extraiga sus colores, etc. Esta es una pregunta muy buena la que pone Cristian. Aquí está sugiriendo que podamos decirle a la máquina que extraiga colores. Está buena esta idea, ¿eh? Que extraiga colores de una imagen. A mí, si yo tengo que pensar en esto y traducirlo a lo que estamos construyendo esto está muy bueno, es generar una paleta de colores. Esto quiere decir que a lo mejor nuestra herramienta la estamos complicando más. El botón de colores podría abrir una ventana para arrastrar colores en un archivo JSON, CSV, TXT, lo que sea, y si estamos pensando que en estas ventanas vamos a poder poner más cosas, en la de los colores podríamos poner, además del subir, podríamos tener como otro botón de generar paleta a partir de una imagen. Entonces, la imagen que se sube desde ahí podría ser leída por nuestra máquina y generar una paleta de colores. Esa está buena, esa, ¿eh? A ver, Tomás dice, Juan, podría tener una pestaña de crear, correcto. Es que, Tomás, otra vez has dicho lo mismo que yo estaba diciendo antes. Correcto, correcto. Cristian dice, es que los colores, espaciados, etcétera, se podría resumir en un JSON de tokens. A eso me refiero, sí. A eso me refería, Cristian. Tomás dice, crear desde cero, con base en algún sistema, desde una imagen. A ver, vamos a hacer lo siguiente. La idea está buena. La idea, aparte, está buena porque nos da pie. Veamos, si nos vamos a esta lista de cosas, aquí tenemos el drop-down. Pensábamos en el drop-down, escribir, pegar, adjuntar y arrastrar. Uno o más archivos. Separar área de prompt y archivos adjuntos. Achicar icon button. Lo había puesto esto. Vale, aquí vamos a poner lo siguiente. A ver. Más que drop-down, lo voy a poner en otro bloque, que se va a llamar que no le quiero poner drop-down, porque ya hemos visto que no es un drop-down, la alternativa. Vamos a ponerle grid de recursos, por el momento, para saber de qué cojones hablamos. Esto quiere decir que vamos a meter lo que sabemos. Podemos subir archivos,
Voy a poner bitmaps, JSON, CSV. ¿Ok? Podemos crear paleta de colores a partir de una imagen. Voy a hacer aquí, podemos subir archivos de... No, es que ya lo estoy poniendo aquí. Podemos crear paleta de colores a partir de una imagen y otra cosa. Podemos pegar URL de un diseño hecho en Figma. Podríamos pegar una URL de un... A lo mejor me estoy comiendo la cabeza. ¿Podríamos pegar una URL de un diseño que esté en Internet? Quiero decir, no un diseño, de una imagen. Obtenemos la URL de esa imagen, la pegamos. Bueno, lo voy a dejar así, por ahora. Continúo. Por probar, si yo esto lo meto en nuestro... ¿cuál es nuestro negro casi... nuestro disco casi negro? Es más, lo voy a traer aquí. Por probar. Lo copio, me lo pego por aquí. Esto está a otro nivel, perfecto. Teníamos un stroke de... Vamos aquí le puse un stroke blanco. A lo mejor esto... Bueno, vamos a ir por partes. Si yo cojo esto y lo ejecuto, vale, el botón de close aparece. Funciona también el cambio de color del icono se nota, el cambio de color de fondo no. El stroke también se ve poquito, pero va más o menos, va bien. Si yo cojo otra cosa, a esta ventana le pongo un... A ver, estos no eran botones todavía, pero aquí sí podríamos coger botones de los nuestros. Ok, evidentemente esto va a funcionar como sabéis, ¿no? Ya sabéis cómo. Ok, y estos son los primary, secundarios. No tiene, vamos a dejar el primary. Volvamos a... Vale, esto está aquí. Vamos a meterle otro primary a esto. Esto es un poco cacao, pero bueno, nos entendemos. Ok. Ahora vamos a corregir un pelín el estado over del icon button XS. Componentes. A mano, todavía a mano ahí. A lo mejor es demasiado, pero... Vale, aquí ya se ve un poquito más. Bien. Bueno. Vamos... Estoy tentando en probar una cosa. No me matéis, pero lo necesito hacer. A esta cosa que hemos pegado aquí, que todavía no es un componente, no lo voy a deshacer, pero voy a quitarle los paddings. Necesito hacerlo, por Dios. Y además le voy a quitar el stroke. Y además lo voy a achicar. Si estamos, vamos a ponerle 192. Demasiado poco.
Eh, falta un stroke. Vamos a poner un stroke rápido. Blanco del 20, como... sí. Del 10. Del 15. No me termina de... ¡Ay! Bueno, pruebas. Quitemos esto de aquí. Me voy a volver al original para no perderme y continúo. A ver, aquí hay comentarios. A ver. Sí. Dice Tomás, se le podría agregar una capa de opacidad al thumbnail. Y te refieres a la opacidad al contenedor del thumbnail, ¿verdad? Para el over. ¿A todo el thumbnail o a la imagen? Porque si se lo pongo a todo el thumbnail... Bueno, la imagen es el thumbnail, ¿no? ¿O no? A ver. A la imagen, vale, a la imagen, para que se note un poco más la interacción. Bien, ok. Por ejemplo, vamos a meterle, como dice Tomás, una opacidad. En principio del 20, para ver cómo funciona. Tiremos aquí esto. Vamos a... un poquito más. Estuve pensando otra cosa. Lo que pasa es que debería ser cuando ya tengamos colores buenos. Pero he visto una cosa en una aplicación que me gustó mucho. A ver. Ay, claro. Claro, Juanito. Un momento, no. No, me estoy equivocando. Juan, por favor, esto no puede ser que te pase a ti. Vamos a meterle un frame que va a llamarse... lo diré, overlay. Vamos a hacerlo a flotar de forma absoluta. Lo voy a ver. Esto de construir componentes así. Ok. Ok. Esto está... Un momento. Creo que está por arriba del botón, ¿no? ¿O no? Joder. Correcto, estaba arriba del botón. Vale, y ahora está dentro del... no, esto es así. Por Dios. Dije que flota de forma absoluta y se queda aquí. Ahora. Es verdad que aquí le tengo que dar... No me gusta construirlo así, pero bueno, vamos a hacerlo igual. Tenía el resource un radius de 2. Hola Frank. Y dije, el overlay ya tiene la opacidad. Y ahora, este mismo overlay lo voy a meter en la versión... Bueno, lo podría... Creo que no hace falta. Vale. Está hecha con opacidad de un gris casi negro.
No sé si hacerla en la hago un poco más oscura, a ver. No sé si ir hacia negro o aclararla. Lo que pasa es que en negro lo veo bastante bien, ¿eh? Es decir, con oscuro. Si yo cojo, la hago en blanco, por ejemplo, y la pongo a 20, no sé por qué me funciona más el oscuro, ¿eh? Pero es verdad que se nota más la interacción. Bien visto. Una cosa que habría que hacerle, se ve mucho mejor en oscuro, correcto. Una cosa que habría que hacerle a este overlay, que está hecho de aquella manera, es corregirle las constraints, porque si yo decido hacer thumbnails de otro tamaño, quiero que se adapte a su tamaño, vamos a decir. Lo que pasa es que esto no lo va a dictar. Oh, no, es que este overlay está hecho. Creo que debería tener, como hago muchas veces, o siempre, un componente resource que lo tenemos en UX Forms and System, pero creo que no lo tenemos con overlay. No, pero le podemos poner. Es que creo que me estoy complicando y porque me estoy durmiendo. A ver. O estoy zombie. Yo el overlay lo puse así. Funciona. Pero quiero que funcione cuando cojo esto y lo redimensiono. Evidentemente se va a romper porque lo construí pensando en los 56. Ahora, esto ya tiene un tamaño, que es de 64. Tiene unos paddings, con lo cual, si yo cojo el resource y a esto le digo que sea un fill container, no se va a cambiar de tamaño a hoy. Ok, ahora, a el resource de over también le doy un fill container y se queda igual. Y en el tema del overlay, que está flotando de forma absoluta, entiendo que si ya tiene unas constraints left, right, top, bottom, como ahora, debería funcionar bien si lo agrando. Aquí funciona bien y ahora si lo paso a over, también. Sabemos construir cosas en Figma, sí señores y señoras. Hola Enzo, muy buenas. Bueno, volviendo, hemos solucionado eso. Sí, lo hemos solucionado, por ahora va bien. Ok. Veamos, nuestra lista. Otra cosa que me falta aquí. A esta ventana la tendríamos que cerrar. No sé por qué ahora mismo me chocaría tener otro botón de close cuando esta ventana esté aquí, por ejemplo. Uy, ¿dónde la pegué? ¿Dónde? Oh, por Dios. Dentro del Cyber, Juan, por Dios. Esta forma... No, tampoco me termina de convencer, pero bueno, vamos bien. Digo que yo aquí no quisiera tener otro close. A lo mejor podríamos tener un unfold o algo así, ¿no? No sé. A ver. Enzo dice, muy bien, sí salió. Supongo que te referías al overlay. Y dices, es que si debería, o puedes poner opacidad en el fondo del contenido para que solo se identifique la modal. También, tú dices que podríamos coger y poner un overlay en toda la pantalla. Sí,
pero no sé si es lo que quiero aquí. Es que ya sería como una modal, y no quiero interpretar esto como una modal. A lo mejor es la solución, pero no lo sé, ¿eh? Bueno, ¿qué hora es? Más de una hora. Creo que voy a ir cortando por hoy, pero vamos a ver. Si yo me vuelvo aquí, lo tenía aquí. Vamos a mi lista. Ventana con thumbnails, wrap. Sí, pero aquí le falta close button o fold, non-fold, fold. Porque tampoco es un collapse. Bien. Lo que hay que añadir aquí también es sí. Esto lo podríamos juntar. Y por lo pronto, estas dos cosas que hablan de lo mismo, traerlas aquí. Porque están relacionadas. Están relacionadas. Bueno, pero básicamente esta es la alternativa que había pensado a drop-down. Quería hacer un drop-down, pero que me permita ver las cosas con más... es decir, es que yo estaba trabajando aquí y digo, en esta pantalla no quiero ver pocas cosas, quiero aprovechar todo el layout, todo el canvas. Por eso también subí el prompt al centro vertical y horizontal, como muchas de las herramientas que conocemos lo tienen. Bien, voy a cortar aquí y nos vemos el día jueves en la UX Talk y el viernes en YouTube para seguir trabajando con esta aplicación, pero con código de V0.